El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. Bueno, aquí encontramos en el contexto la petición de Santiago y de Juan, ¿sí? Los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Ellos, le pidieron al Señor que cuando Él esté en su gloria, sentarse a la derecha y a la izquierda. Pequeña petición querían, ¿no? Toda la gloria y el reconocimiento para ellos dos, los hijos de Zebedeo. Los otros 10 que se arreglen, ¿no? Realmente mostraban su naturaleza, su ambición. Y el Señor les contesta, ¿no? Versículo 42, diciendo: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es lo que aún al día de hoy vivimos, ¿no? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Ya con esta explicación del Señor es suficiente, ¿no? Él está diciendo, bueno, mira, el mundo se comporta de una manera, nosotros nos comportamos de otra. Nuestro comportamiento es que nos humillamos, ¿sí? Que servimos, que nosotros nos agachamos y ayudamos a los demás, no buscando nuestro desarrollo, buscar un lugar importante para ser reconocidos, sino todo lo contrario. Nosotros descendemos para servir a los demás. Y la explicación de Jesús era porque yo vengo a servirles, ¿no? Yo le estoy dando el ejemplo, yo estoy marcando el modelo, yo estoy marcando la manera en que nos conducimos en el reino de Dios. Si yo, el Señor y Dios, el Mesías, vengo a servir, obviamente que los siervos del Mesías tienen que hacer lo mismo que él, no van a cambiar de actitud, ¿no es cierto? Bueno, en algunos casos ha sucedido, engañados por este mundo, tentados por este mundo, se han sentido que están para ser levantados, exaltados, y esa es la manera de poder alcanzar mayor cantidad de personas, pero no es el modo de Jesús. Jesús vino a salvar al mundo, pero lo hizo a través de la humillación. Ahora, si nosotros tomamos un pasaje paralelo, el pasaje donde David, huyendo de Saúl, entra en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam dice la palabra del Señor que vinieron a él todos los endeudados, los afligidos, los angustiados, ¿sí? Y formó de ellos un gran ejército. Un gran ejército. Esa gente, la de la cueva de Adulam, fue un ejército que fue moldeado por el Señor, fue moldeado por Dios a través de David, y fue haciendo de estas personas que estaban muy mal, mire, endeudados, angustiados, afligidos, ¿sí? Era lo peor de la escoria de la sociedad de aquel entonces, pero el Señor logró transformar su vida y formar de ellos un ejército que fue leal a David todo el tiempo de su reinado. Cuando él gobierna, cuando él realmente, el Señor lo levanta y lo pone como rey sobre toda la nación, esta gente fue la gente que estuvo al lado de él y permaneció allí. Esta gente que se le acercó a David en el momento en que Saúl lo estaba persiguiendo, que David estaba huyendo, que David ya no era más el yerno del rey, ahora era un fugitivo, un perseguido. Bueno, esa gente el Señor la puso en el palacio, o sea, de la cueva el Señor lo llevó al palacio. Pero
¿qué tiene que ver esta historia de la cueva de Adulam con el servir y el humillarnos? Bueno, yo estaba pensando y meditando, por eso le comparto a ustedes, ¿no? Que si David hubiese estado en el palacio, esta gente no podía acercarse a él. Esta gente no podía llegar hasta David, por más que esta gente, quisiera acercarse a David, no podría hacerlo porque David era el yerno del rey, David tenía un ejército dado por el rey, David tenía tantas cosas y esta gente era la escoria de la sociedad, eran los descartados, eran los que nadie quería, pero Dios sí los quería, Dios sí los amaba y Dios tenía propósitos con ellos. Entonces, ¿qué sucedió? David fue desechado por el rey Saúl. Saúl tenía envidia de David, entonces comenzó a tener en su corazón alguna situación como de rencor hacia David, lo quiso matar en alguna oportunidad, entonces David huyó. Y esa huida de David lo hizo descender a David. Lo hizo salir de ser el yerno del rey a ser un fugitivo, la escoria. Uno allí bien bajo. Nadie se atrevía a estar con David. ¿Por qué? Porque David era el perseguido del rey. El que se pusiera del lado de David se ponía indefectiblemente en contra del rey. El rey lo podía perseguir y el rey lo podía matar. Digamos que David era en ese momento un perdedor. El ganador era Saúl. David estaba huyendo. Saúl se mantenía en el reinado. El ejército le respondía. La persona que se acercara a David inmediatamente se hacía enemigo de Saúl. Entonces nadie que tuviera una objetividad con respecto a su comportamiento y al futuro de su vida se iba a juntar con David. Sin embargo, esta gente no tenía nada que perder. Esta gente no valía nada. Así que fueron y se juntaron con David. Y entonces, aquí la meditación y la reflexión. Cuando nosotros descendemos, cuando nosotros bajamos, cuando nosotros salimos del pedestal en el que posiblemente estemos y descendemos, entonces, ¿quién se acerca a nosotros? ¿Los ricos, los poderosos, los sabios? No, esos nos desechan, porque esa clase de personas desechan a todo aquel que no es como ellos. ¿Y quiénes se acercan? Los que no tienen nada que perder, porque ya lo han perdido todo. David, para estos endeudados, angustiados, desvalidos, era una oportunidad de oro, porque ellos no tenían ninguna oportunidad. Ellos eran personas que vivían en el reino de Israel, pero eran desechados socialmente, como sucede al día de hoy. Hay un montón de personas que caminan por la calle, ¿sí? Y esas personas sienten que están en control de las cosas de esta vida y de esta tierra. Y hay otras que no, que sienten que está todo en contra, que están caminando por esta vida y que todas las puertas se les cierran, todos los problemas le vienen a ellos, es como que las maldiciones de las maldiciones vienen sobre ellos. Pero esa gente, ¿a quién se va a acercar? ¿Se va a acercar a los poderosos? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los desechen. ¿A quién se van a acercar? Se van a acercar a aquellos que sean como ellos. Entonces, si nosotros que queremos servir al Señor y queremos un lugar importante en el reino,
tenemos que humillarnos, tenemos que bajar, tenemos que descender, tenemos que servir al menor de los menores, al desechado. ¿Por qué? Porque entonces esa persona va a sentir que la relación con nosotros le agrada y va a abrir su corazón y le va a permitir al Señor transformar su vida, hacer de su vida una persona útil, una persona importante en el reino de Dios, como fue este ejército de David. Este ejército de David no era un ejército, eran montones de personas que estaban, como insistimos en esta meditación, desechados. Pero David, que ahora era un desechado más, fue apetitoso para ellos, ¿no? Ellos dijeron, bueno, ahora yo me puedo acercar a David. Antes no podía porque era el yerno del rey. Ahora es el perseguido del rey. Entonces yo me voy a acercar. Cuando nosotros nos humillamos, ¿quién va a venir? Va a venir los que todo el mundo desecha. Los que no tienen ningún valor. Pero esa persona le va a permitir al Señor obrar en su vida. Le va a permitir al Señor cambiar su vida. Le va a permitir al Señor renovar su mente y darle una visión, un propósito, un horizonte, un futuro. Y entonces esas personas que socialmente no valían absolutamente nada van a transformarse en un ejército valeroso, vencedor como el ejército de David. Van a ser levantados en personas que van a ser útiles para la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta cuánto valor tiene, ¿sí?, que nosotros nos humillemos? No solamente para nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Jesús, sino porque se nos van a acercar personas que nos van a ver como pares, que nos van a ver como iguales. Se nos van a acercar a nosotros y nosotros le vamos a llevar a Jesús. Y Jesús lo va a cambiar su vida y va a transformar esas personas en un ejército para la gloria del Señor. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por todas esas personas que esta sociedad desecha, Señor, que para ellos no tienen valor, que son elementos, Señor, que los pueden utilizar con facilidad, pero tú tienes una mirada diferente. Tú quieres levantar de ellos un ejército. Tú ves en ellos personas moldeables, personas que pueden ser transformadas, personas, Señor, que pueden ser cambiadas, personas que se les puede dar una visión, un futuro, un horizonte, Señor. Oh Dios mío, yo bendigo a todas las personas que a través de este video se sienten de esta manera, porque hay esperanza para ellos. Dios tiene un propósito y un propósito grande para aquellos que se dejan moldear, para aquellos que están dispuestos a que el Señor haga nuevas todas las cosas en su vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.